Hola y bienvenidos sean todos a Cosco Libertarios. El día de hoy tocaremos un tema sumamente importante. ¿Qué es el libertarismo? ¿Planeamos defender algo que sabemos o algo que desconocemos? Y ahora, empecemos. Perfecto. Perfecto, ahora que tenemos las diapositivas pasaremos con la explicación. ¿Qué es el libertarismo? Trataremos de dar un análisis práctico, entendible y resumido. Pasemos a los conceptos. El concepto político del libertarismo es que es la doctrina política que defiende una sociedad sin Estado y sin poder establecido. Como sinónimo tiene al anarquismo. Pero ¿cuál es el concepto de anarquismo que se asemeja más al libertarismo? Es el concepto político del anarquismo, que, cito, es la doctrina que propugna la supresión del Estado y del poder gubernativo en defensa de la libertad absoluta del individuo. Aquí, para dar un poco más de complejidad a las ideas, quisiera acotar una cita más, que es la de Aubert Herbert Spencer, un gran liberal clásico del siglo XVIII, que dice así sobre el anarquismo: el Estado y la libertad son cosas totalmente incompatibles, pero el Estado y el gobierno son cosas diferentes. ¿Qué quería decir con esto Aubert Spencer? Que realmente el libertarismo, o bueno, el anarquismo del cual les hablé, no estaba en contra del Estado en sí mismo, estaba en contra del poder coactivo del Estado, del gobierno. Lo que defiende un libertario o lo que defiende un anarquista de concepto político es la nula coacción de cualquier entidad o gobierno contra los individuos y sus libertades. Entendiendo eso, podemos tener un análisis filosófico más amplio, que es: ¿en el anarquismo podría haber estado? Según mi perspectiva, y como Israel Alejandro Campos Ochoa, podemos decir que sí. ¿Por qué? Porque nunca dijimos que estábamos en contra del estado de orden. Y eso es algo muy importante que tener en cuenta. Bueno, prosigamos. ¿Cuál es el significado del libertarismo? El término de libertarismo viene de la palabra libertario, que en una traducción del español al español del inglés, que es libertarian, significa el partido de la libertad o o partidario de la libertad. El término libertario se utilizó por primera vez bajo los defensores del libre albedrío en oposición a la filosofía del determinismo. Se preguntarán, ¿qué es el determinismo? El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluso el pensamiento y las acciones humanas, están casualmente ya determinadas por la irrompible cadena de la causa y consecuencia. Y por tanto, el estado actual, o sea, el estado en el que estamos en este momento, determina en algún sentido el futuro. Es una filosofía muy interesante. Pero vamos a ver que, por ejemplo, William Belsham usó el término libertario para denominar a los que eran opositores del determinismo. William Belsham es un importante historiador político y filósofo determinista. Perfecto. Otra gran cita que podemos dar sobre el libertarismo como concepto o como adjudicación es sobre William James Sidis, que es considerado uno de los, o es considerado el hombre más inteligente que ha vivido, gracias a que se le considera que su IQ era de 250 a 300. Según algunas fuentes, es considerado como la persona más inteligente de la historia por su elevado coeficiente intelectual. Y lo vamos a citar en este momento. En el Continuity News de Cambridge, Massachusetts, él dijo: recomiendo la palabra libertario para referirse a la filosofía de la libertad individual y el gobierno limitado. Pero no podríamos seguir adelante con la explicación sin antes oír una cita muy importante de la adjudicación del libertarismo. Esta la va a dar Dan Russell, el profesor de economía, cofundador de la Foundation for Economic Education en 1955. Perfecto. ¿Qué decía el profesor Russell?
aquellos que favorecemos la libertad individual con responsabilidad personal, no hemos podido acordar un nombre generalmente aceptable para nosotros y nuestra filosofía de la libertad. Algunos de nosotros nos llamamos a nosotros mismos individualistas, pero otros señalan que la oposición a menudo usa esa palabra para describir a una persona que no tiene corazón y que no tiene preocupación social. Algunos de nosotros nos llamamos a nosotros mismos conservadores, pero ese término describe muchas personas que basan su aprobación de las instituciones más en su edad que en su valor inherente. Muchos de nosotros nos llamamos a nosotros mismos liberales, y es cierto que la palabra liberal una vez describió a las personas que respetábamos al individuo y tenían el uso compulsivo de las masas. Pero la izquierda ahora ha corrompido ese término que una vez no se enorgulleció para identificarse a sí mismos y a su programa de mayor propiedad gubernamental y mayores controles individuales, en otras palabras, sobre las personas. Eso me gustaría darle un poco más de profundidad, tal vez en otro video, ya que el término liberal fue expropiado por la izquierda a fines del siglo XIX. Por eso en Estados Unidos el liberal realmente no es una persona que abogue por las libertades individuales, sino más acercamiento tendría al progresismo. Prosigamos con lo que decía Dan Rosa. Aquí hay una sugerencia, que aquellos de nosotros que amamos la libertad registrada y reservemos para nuestro propio uso la buena y honorable palabra libertario. Esas son las palabras del doctor de economía Dan Rosa. Ahí ya podemos ver los fundamentos que se empezaron a utilizar para adjudicarse a uno mismo la palabra libertario. ¿Qué era libertario? Ahora vamos a pasar al libertarismo y Murray Rothbard. ¿En qué se equivocó Bakunin y Proudhon? Rothbard tuvo mucha inspiración para la creación de su modelo teórico del anarcocapitalismo, del anarquismo europeo, o sea, del anarquismo antiguo, tanto de Proudhon y Bakunin, y de los individualistas norteamericanos. Murray criticó a estos pensadores, adjudicándoles la malinterpretación o mal entendimiento de la economía y del capitalismo, ya que los sistemas económicos presentados por los antiguos anarquistas Bakunin y Proudhon fueron influenciados por los antiguos economistas clásicos como Adam Smith, usando la teoría del valor trabajo para la definición de sus sistemas económicos. Así Murray, abogando por la teoría marginalista que es creada, o más bien dicho, es defendida por algunas escuelas de economía como la austriaca, la lausana y la escuela de Cambridge. En este caso, Murray se basó en la defensa de la escuela austriaca. Él citó: en el siglo XIX, en la ciencia económica ya había dejado obsoleta esa antigua teoría del valor y aceptado la nueva teoría del valor subjetivo de la escuela austriaca de economía. Ahora muchos se preguntarán, ¿Murray? Pero si Murray es anarcocapitalista. Se sorprenderían que no solo Murray fundó la filosofía narcocapitalista, sino fundó el Centro Rudolf, o bueno, cofundó el Centro Rudolf, donde nació el paleolibertarismo. Pero eso lo podemos hablar después. Ahora quisiera explicar qué tiene que ver Murray con el libertarismo. Y tenemos que ir de nuevo al concepto. ¿Cuál es el concepto de libertarismo? ¿O cuál era su sinónimo del concepto? El anarquismo político. El mismo anarquismo político en el cual se inspiró Murray Rothbard para entender y formar sus ideas sobre el anarcocapitalismo. Poniendo en cuenta de que, o bueno, más bien dicho, Murray dio cuenta de que el único sistema que podría dar una real funcionalidad en la sociedad a un sistema anarquista era el libre mercado, según la teoría marginalista de la Escuela Austriaca de Economía. Perfecto. Ahora que acabamos con Murray, pues
podemos proseguir. Esto es algo muy obvio, ¿no? O sea, sé que muchos dirán que tal vez era innecesario agregarlo, pero me pareció muy importante. ¿Qué son los impuestos para el libertarismo? Vamos a ver que el impuesto es la forma más vil de sustentar la coacción constante al crecimiento económico individual. Asimismo, creando condiciones no favorables para el crecimiento de los mercados nacionales e internacionales, evitando el buen funcionamiento del libre mercado y perjudicando la adquisición del capital y la creación de ahorros. Como todo tipo de imposición perjudicial a los individuos, los impuestos son considerados un robo legalizado. Desde la filosofía libertaria podemos ver de que el impuesto transgrede los derechos de propiedad al imponer la recaudación impositiva obligatoria. Esta cita la saqué de Frank Chodorov en un artículo de Instituto Mises. Y una acotación más. El impuesto es la mayor agresión económica, siendo contraria al libertarismo que pretende no agredir o violar los derechos y libertades ajenas. Este tema lo toco específicamente para las personas nuevas que quieran entender cuál es el concepto de libertarismo hacia los impuestos, dando a entender que es una agresión a los derechos de propiedad de la persona, a la riqueza de la persona y atentando contra la producción de riqueza de la sociedad. Pasemos al siguiente tema. Libertarismo y principios de no agresión. El principio de no agresión a menudo se describe como el fundamento de las filosofías libertarias del derecho, postura moral que prohíbe las acciones que son inconsistentes con los derechos de propiedad. Esto lo escribió Esteban Kinsella en un texto en el Instituto Mises, la relación entre el principio de no agresión y los derechos de propiedad. Perfecto. Ahora, veamos qué pensaba Murray Rothbard y que lo escribió, y lo cito, en el capítulo 2 de la propiedad, capítulo 2, propiedad e intercambio. El principio sistematizado por el economista y filósofo político Murray Rothbard define agresión a la iniciación de la fuerza como violación de los derechos de propiedad. Esto lo podemos ver en el capítulo 2 de su libro Manifiesto Libertario, por una nueva libertad. Una forma de ver esto, y que seguramente es aceptada por la mayoría de libertarios, es que dado que los más fuertes son quienes tienen mayor poder de influencia sobre los gobiernos para obtener de estos acciones que los beneficien, es que el principio de no agresión es en realidad una garantía de los individuos, de los débiles en frente del poder del Estado, en frente del fuerte, de que la fuerza no va a ser utilizada contra ellos en beneficio de los intereses de los más poderosos e influyentes. Bueno, aquí pasamos a la gráfica. Disculpen si, digamos, esta gráfica no es la mejor del mundo, pero traté de hacer una gráfica para explicar lo que, digamos, según las corrientes de pensamiento relacionadas al libertarismo, cuál de ellas tiene más necesidad de Estado, cuál tiene mayor libertad individual y cómo es la relación de mercado con esta corriente de pensamiento específica. Perfecto. Me gustaría explicar, digamos, de una manera corta cada una de estas corrientes. Específicamente vamos a empezar con lo que es el anarcocapitalismo. Perfecto, empecemos por el anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo es una corriente de pensamiento nacida a mediados del siglo XX por la mano y obra de Murray Rothbard. Esta corriente de pensamiento aboga por la eliminación del Estado a favor de la soberanía individual y un capitalismo de libre mercado. En las sociedades anarcocapitalistas, la aplicación tanto de la ley, los tribunales, la seguridad y los demás servicios que ahora los otorga el Estado pasan a ser privados y basarse en una alta competencia de mercados por recibir los mejores servicios a bajos costos. Bueno, sé que es mucho más profundo, pero me gustaría darle un video en específico. Pero creo que esto es suficiente para explicar
para explicar el cuadro que hemos puesto. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es el liberalismo clásico. El liberalismo clásico es un concepto amplio y usado para englobar ideas políticas que suceden durante los siglos XVII y XVIII, contrarias, por ejemplo, al monarquismo, al poder absoluto, a la intervención del monarca o en los asuntos civiles, o opuestas a privilegios legales que detentaban los aristócratas. Perfecto. Por ejemplo, vamos a poner que en el siglo XIX el liberalismo clásico pone un gran énfasis en principalmente garantizar las libertades del individuo, limitando el poder del Estado y maximizando el poder del mercado capitalista. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, según el liberalismo clásico tenemos, por ejemplo, a Adam Smith, a John Locke, a Jean-Baptiste Say, tenemos a Thomas Malthus y también David Ricardo. Ahí yo a veces me tengo unos encontrones por ejemplo, con Adam Smith y David Ricardo. ¿Por qué? Porque justamente en el segundo video que hice sobre teorías de valor, ellos abogaban por la teoría del valor trabajo, que es una teoría fracasada, anticientífica. Pero mira, son padres del liberalismo clásico, han partido de estas ideas. ¿Qué podemos decir? Que abogaban por, digamos, unas limitaciones del Estado, que el Estado tenga limitaciones hacia poder agredir a los individuos y con muy pocas regulaciones en los mercados. Tenemos, por ejemplo, Adam Smith, que tiene regulación, o sea, que se quite las regulaciones a los mercados, sí, pero que algunos mercados son necesarios de que el Estado los provea. Como por ejemplo, según Adam Smith, no podía dejar de haber pobreza sin haber educación y por lo tanto el que debía dar la educación debía de ser el Estado. Tenemos esa clase de ideas, por ejemplo, en el liberalismo clásico. Vamos a pasar al minarquismo ahora. Vamos a pasar, por ejemplo, al modelo de Gnosis que en su libro Anarquía, Estado y Utopía habla del Estado mínimo. El Estado mínimo que solo se enfoca en seguridad exterior y seguridad interior, como también, digamos, poder judicial, podríamos decir que poder judicial o por lo menos juzgados públicos. En otras palabras, tenemos lo que es la seguridad y el sistema jurídico. Más allá de eso, el minarquismo aboga porque todo Estado que abarque más es un Estado autoritario y totalmente inmoral, y que el único Estado moralmente aceptable es el que he dicho con anterioridad, que solo proporcione protección. Perfecto. Pasemos ahora al neoliberalismo. Muchos dicen que no existe. Yo abogo que sí existe. Igualmente respeto a las personas que dicen que no, ya que, por ejemplo, el consenso de Washington se considera medidas neoliberales, ya que en sí eran políticas o bueno, eran reglas o normas que proponían que el Estado tenga una intervención, un juego muy directo con ciertos tipos de mercados, que hasta cierto punto, como tasas bajas y bueno, diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes situaciones o diferentes beneficios, se permite el emprendimiento, la inversión, pero es tan regulada que coarta la libertad de una alta competencia. Y además de eso, que también tiene, o sea, por ejemplo, en el neoliberalismo propone que haya coacción a las libertades sociales. O sea, en otras palabras, como lo que decía Rousseau, Alexander Rousseau, que es un gran economista alemán que justamente dio a conocer lo que es el neoliberalismo en una mezcla del sistema político, que es el socialismo, y el sistema económico, que es el capitalismo. Como querer decir, ya sabemos de que el socialismo es un fracaso, pero es un fracaso, ¿por qué? Porque el dinero no es ilimitado y el único lugar de donde puede sacar dinero el Estado es del privado. Estoy tratando de, digamos, ordenar las ideas, ¿no? Entonces, tenemos que tener un privado suficiente como para mantener al Estado y no pasar, y bueno, tener, digamos, un control
mínimo sobre la pobreza, un control, digamos, tratar de bajar la pobreza al mínimo, la tasa de desempleo, pero no acabarla, realmente no la acabas, porque si la acabaras ya con ¿cuál sería el discurso del político si ya no habría pobreza? Si ya no habría, digamos, falta de trabajo. La gente le importaría poco la política realmente. Pero bueno, prosiguiendo al neoliberalismo, es solo la mezcla de políticas socialistas, de la política socialista intervencionista, con un cierto libre mercado capitalista, que no es libre mercado realmente porque está sumamente regulado. Bueno, prosigamos. El paleolibertarismo, acá es lo que les expliqué, por ejemplo, con Rothbard. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una variedad de liberalismo se desarrolla que los teóricos capitalistas Murray Rothbard y Lew Rockwell, que combinan valores culturales y filosofía social conservadora con una posición libertaria a la intervención del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Bien, el paleolibertario define que el Estado no tiene por qué inmiscuirse en la vida personal de la persona, ni en la política económica del país, o bueno, más bien dicho, en el sistema económico del país, ni internacional ni nacional. Pero todo esto conllevado, digamos, a una moral conservadora, a un pensamiento conservador. Eso quiere decir que no quitas al Estado, sino simplemente, como lo dijo Dan Rosa, las ideas conservadoras se suelen entender por gente que aprecie más las instituciones por su edad que por su valor inherente. De ahí nace un poco lo que es el paleolibertarismo, porque es un poco más complejo, porque ahí tendríamos que ver, por ejemplo, los pensadores como Hans Hermann Hoppe, tendríamos que ver también a Joseph McCarthy, si no me equivoco, pero me parece que eso lo debemos de tocar en otro tema. Pasemos al objetivismo. Este es, a ver, el objetivismo es una filosofía, es la filosofía creada por Ayn Rand. Ayn Rand es una gran filósofa a ver, el objetivismo ella lo creó a partir en el siglo XIX, en 1950-1960, ya que había un gran impacto emocional en la época a favor del racionalismo y el individualismo, en contraste, digamos, al boom socialista, al boom hippie, al boom New Left, existencialistas, a los Biarnitz. Entonces, en contra a esas ideologías de izquierda o pertenecientes a izquierda, venía una Ayn Rand proponiendo ideas a favor del racionalismo y el individualismo, a lo cual ella lo llamó egoísmo racional. Esta es una corriente de pensamiento que lo estoy poniendo, bueno, lo estoy poniendo en la estadística, no porque, digamos, sea una corriente de pensamiento necesaria o sea, necesariamente política. ¿Por qué? Porque al ser individualista y racionalista, también podría, digamos, es objetivista desde mi pensamiento, es objetivista. ¿Por qué? Porque la racionalidad, tanto así como el individuo, son diferentes. Porque para individuo X y racionalidad X no es lo mismo que para individuo Y racionalidad Y. Me dejo entender, o bueno, espero haberme dejado entender. Ya, ¿qué quiere el objetivismo? Bueno, relaciona que la persona tiene que tener un pensamiento sumamente racional e individualista. Eso quiere decir que piense primero en sí mismo, en beneficiarse en sí mismo, pero como lo digo, bajo un egoísmo racional, que tenga a entender de que él no lo puede hacer todo, que yo no lo puedo hacer todo, que tengo que distribuir el trabajo para poder prosperar. Entonces, soy racional dentro de mi propia individualidad. Pasemos al siguiente, el voluntarismo. El voluntarismo es una teoría política que, bueno, propone la existencia de diferentes estados en paz. En otras palabras, es como decir que un ejemplo, ¿no? De que digamos Perú ya no es Perú y digamos hay
cada ciudad se vuelve un pequeño estado. Y esos estados, digamos, se rigen por la voluntad de cada sociedad, digamos. Los que somos, digamos, los comunistas deciden vivir como comunistas, digamos, en Arequipa. Y Arequipa se vuelve como un pequeñito estado comunista y se basan todas sus reglas en lo que debería ser el comunismo. Perfecto. Y digamos, ya Cusco se pone a ser súper libre mercado, digamos, anarcocapitalista, algo parecido así, o digamos, minarquista, ya. ¿Qué propone el voluntarismo? Ya, que nosotros coexistamos en paz, que no nos coactemos la libertad, digamos, no coactemos la libertad del comunista a ser comunista y a vivir como él quiere, pero él tampoco nos coacte la libertad de vivir como nosotros queremos en la sociedad que nosotros queremos. Algo así lo propone el voluntarismo, o también conocido como panarquía. Perfecto. Ahora que ya por lo menos he explicado algo rapidito nomás, de las corrientes de pensamiento del libertarismo o relacionadas al libertarismo, vamos a, bueno, terminando con la información que dimos sobre algunas de las corrientes, terminando la información que dimos sobre las corrientes de pensamiento, me parece que es un buen momento de terminar con esta clase, con este análisis. Muchísimas gracias. Estoy encantado de poder, aunque tal vez no todos los días y a veces se me hace difícil por el tiempo, poder ofrecer un poco de información, un poco de mi investigación hacia todos ustedes en el canal de YouTube y en mis cuentas de Facebook. Muchísimas gracias. Aquí en la imagen pueden ver que en el YouTube estamos como Cosco Análisis Libertarios y en el Facebook estamos como Israel Campos Análisis Libertario. Encantado de servirles. Muchísimas gracias.